Yo sé que ha pasado bastante tiempo, desde el 2016 que me desconecté de las redes sociales, estaba muy silente. En días pasados me escribe una amiga, hace algunas semanas atrás, y me dice: Orisa, ¿qué pasó contigo? No te he visto en las redes sociales, no te he visto en el Facebook, cambiaste las cuentas de las redes sociales, algo sucedió. He estado en ese trabajo interno, todo este 2017 ha sido para trabajar a nivel interno, pero sin embargo, y es algo que quiero dejarles como mensaje hoy: la vida es como un tren, dicen los indios, ¿no? En el hinduismo se dice que la vida es como un tren. Si ellos no saben que será como un tren, que ya sabemos pues todo lo que sucede en India, porque prácticamente toda la India se viaja en trenes. Tenemos que estar en dos rieles: la vida material y la vida espiritual. Realizaciones espirituales, realizaciones materiales. Y aparte de eso, estamos en la era de Acuario. No podemos sentarnos a esperar o irnos a meditar debajo de un árbol y yo voy a buscar mi crecimiento profesional de una forma y me olvido de lo espiritual. O yo voy a irme debajo de un árbol y busco mi crecimiento espiritual y me olvido de lo material. Es imposible. A la par que vamos creciendo internamente, también vamos haciendo el trabajo externo, y ese trabajo yo lo he estado haciendo, aunque he estado un poco desconectada de las redes sociales, creo, y vale la crítica, no me estoy justificando. Hay situaciones que se están moviendo que son sumamente densas, y sabemos que esta era de Acuario es así, como ahorita acabamos de tener noticias del huracán, y el huracán que pasó, y viene otro huracán. Entonces toda la era de Acuario se está moviendo, y nosotros estamos alertados de este movimiento. Entonces las redes sociales son eso, un torbellino, un huracán en donde nos entra todo, nos llega todo, especialmente información negativa. Y conservando la regencia que tiene Saturno, la regencia clásica que tiene Saturno sobre Acuario, y la hoy regencia de Urano sobre Acuario, de vez en cuando tenemos que acordarnos de Saturno y establecer límites. Entonces, cuando no podemos digerir algo, yo soy del signo de Virgo, tengo el sol en Virgo. Si yo no puedo digerir algo, yo coloco límites. Entonces llegó un momento en el cual todo ese contacto con las redes sociales me tenía saturada. Cambié la frecuencia, dije, vamos a hacer un cambio en el cual yo pueda también tener contacto con personas que estén en una frecuencia, porque así como yo les transmito a ustedes un mensaje, así como en un momento determinado, y es así, todos somos maestros, yo soy maestra de algunas almas que necesitan orientación, también yo necesito maestros que me guíen. Inicié el 2017 con un contacto maravilloso, estoy súper feliz, nutriéndome todos los días. Me siento como un pez en el agua, un pez dentro del océano. Me siento muy plena en realidad en este contacto que yo he establecido este 2017 con mis hermanos, hermanas de la India, madres, padres de la India. Siempre he tenido un contacto con la ciencia védica, con la cultura védica, porque es algo que me mueve, que me gusta, pero es uno de los beneficios de Acuario. Podemos tener un contacto más íntimo, más directo con las personas que están en nuestra frecuencia. En ese sentido, quería saludarles porque ha pasado mucho tiempo y dejarles claro eso. Orisa no es que no está, Orisa pone límites y Orisa está ahí siempre que ustedes necesiten comunicarse conmigo. Un correo electrónico, todo el mundo conoce mi correo electrónico, es algo que está publicado en todas las redes sociales: orizamizar_XX y latina, que es siglo XXI, @yahoo.com, mi correo de toda la vida, ahí me pueden encontrar. Entonces estoy nuevamente aquí con otra visión, estoy limpia, me siento realmente desconectada de todo lo que es esa información que nos llega y que especialmente a nosotros los venezolanos nos ha golpeado tanto porque entramos en una Matrix. Pero no les voy a hablar de Venezuela, ya todo el mundo está hablando de Venezuela. Acabo de abrir un canal, Agenda Védica. Posiblemente en ese canal hablaré algunas cosas de Venezuela, ¿ah? Pero en este momento quiero informarles que abrí un canal, Agenda Védica. Ya tenía un canal de YouTube que venía con astrología, cultura y espiritualidad hace 9 años ya.
que yo estoy publicando en las redes sociales, que estoy publicando en el internet, con el blog Astrología, Cultura y Espiritualidad. Lo pueden buscar como la Agenda Védica. Está publicada, pero siguiendo la misma directriz. Porque ¿qué es la astrología? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la espiritualidad? La unificación de valores, de principios, tanto influencias, estaríamos hablando en este caso de la astrología, como una influencia de algo que viene de afuera y que me está afectando a mí constantemente. El ciclo de Saturno, el ciclo de Urano, el ciclo de Júpiter. ¿Qué pasa que Júpiter no me ha bendecido? Si Júpiter está de retorno en mi carta. Tantas preguntas. Lo espiritual, otra vía importante, y la espiritualidad es un concepto realmente abstracto porque cada quien percibe la espiritualidad de forma muy particular, de forma muy puntual, diferente. Cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente de la espiritualidad. Y la cultura, porque no nos podemos olvidar de la cultura. Somos parte de una sociedad. Obviamente, cuando yo les comento a ustedes acerca de cultura, me remito a la cultura védica, porque hay sus razones, pero todos somos parte de la cultura. Entonces, el hilo conductor es el mismo: astrología, cultura y espiritualidad. Hoy, bajo el nombre de Agenda Védica, el canal se llama Agenda Védica, el blog se llama Agenda Védica, y adicional a ello he aperturado un espacio para compartir en inglés, especialmente con mis hermanos de la India. Hay un feedback, hay una relación directa ahora con mis hermanos de la India. Vedic Astrology, mi mal inglés. He estado también en eso, practicando mucho, porque Saturno pasó por mi casa 9. Bueno, vamos a organizar. El idioma siempre es una limitante, pero ya la era de Acuario está rompiendo esos límites, esos anillos de Saturno para nosotros ir más allá. Y dije, no tengo que esperar a hablar perfectamente inglés para yo compartir con mis hermanos. Todos los días hablo con ellos en mal inglés, les escribo, me escriben. Entonces hay ese compartir que es delicioso, que es muy nutricio. Y por otro lado, quería dejarles un mensaje porque precisamente en ese contacto con mis hermanos indios me llega un material, he estudiado cultura védica, he estudiado astrología védica, he ampliado mi conocimiento en astrología védica, en escuelas védicas no occidentales, porque siempre lo quise hacer así, estudiar directamente de un indio que me enseñe su cultura, sus costumbres y que me enseñe la ciencia, que nadie mejor que yo las puede conocer. Entonces me llega y quiero hablarles un poquito, para dejarles este mensaje final, unos textos, los brahmanas, que son textos, recopilaciones de los Vedas. Y hay un gurú en el cual dice algo que es bien puntual. Desde que nosotros perdimos la tradición oral o cambiamos la tradición oral por la tradición escrita, la humanidad se desvió. Del conocimiento védico, y es lo mismo que nos están diciendo ahora. Hay que estar atento al verbo, escuchar. Entonces esta nueva sesión que voy a abrir y que voy a compartir con ustedes, todo esto maravilloso que me han compartido a mí, se va a llamar Reaprender a Escuchar. Van a haber otras sesiones importantes de astrología mundana, de astrología, un contacto más personal, astrología natal, la astrología personal, pero quiero abrir un espacio realmente importante para compartir con ustedes, reaprender a escuchar, porque hemos estado reaprendiendo. Ya es una información que está ahí, la estamos recordando, la estamos trayendo de nuevo, estamos retornando a nuestro origen. Entonces, reaprender a escuchar en el canal de YouTube, les dejo el link, se suscriben, un like, el que comparte lo bueno se multiplica. Yo sé que es así. Todos los días veo que en mi vida se multiplican cosas buenas, especialmente conocimiento, la felicidad, la alegría, el sentirse pleno.
compartir lo bueno. Lo bueno que se comparte, se multiplica, siempre les he dicho. También se multiplica lo malo. Y lo estamos viendo todos los días. Por eso les decía inicialmente lo de Facebook, las redes sociales. Se comparten informaciones tan negativas, tan tóxicas y se multiplican. Hay que poner límites. Entonces, compartir lo bueno que se comparte, se multiplica. Un like, suscribirse al canal de la Agenda Védica y recuerden que si no me encuentran por las redes sociales, pero ya estoy en las redes sociales, Orisa Mizar, _XXI, yahoo.com. Estoy para compartir con ustedes. Un abrazo y continuamos en el camino. Namaskar.